de aprobar el presupuesto especial para las elecciones generales 2025 y el presupuesto de transferencias de ley a los partidos políticos legalmente inscritos en concepto de financiamiento público para el proceso de elecciones generales 2025. Acabo de dar instrucciones porque esto no va a sanción, va directo a publicación en el diario oficial La Gaceta, por lo que este Poder del Estado estará enviando a publicación estos dos presupuestos este mismo día. Asimismo, recordarles que con la aprobación del presupuesto, en la partida 449 se hizo la reserva de los recursos por la Secretaría de Finanzas para asegurar el próximo proceso electoral, garantizando la celebración de elecciones, de la celebración democrática de elecciones para noviembre de este año 2025. Solamente, si tienen listo el siguiente dictamen, vamos con otro dictamen y solamente acotar un par de cosas, compañeros, y es en cuanto acerca de lo que se manifestó por el compañero Tomás Zambrano cuando iniciamos acá nosotros el quórum. Hoy día, cuando iniciamos el quórum, teníamos 64 diputados presentes y en aplicación del artículo 205, el numeral 6, que establece llamar a los diputados suplentes en caso de falta absoluta, temporal o de legítimo impedimento de los propietarios o cuando estos se rehúsen a asistir. Hay que recordar lo que dijo el compañero Tomás Zambrano en cuanto a la ley orgánica. En efecto, la ley orgánica que fue aprobada antes de que nosotros viniéramos en el 2014, desde el 2013 se reformó la ley, se derogó la ley o el reglamento interior del Congreso Nacional y se aprobó una nueva ley orgánica. En esta ley orgánica se estableció la incorporación de los congresistas, que por cierto, en una reforma que se hizo en el periodo anterior, quedaron incorporados todos los 128 diputados suplentes. Es por eso que nosotros aquí se le paga a todos los 128 suplentes, vengan o no vengan, porque se requiere de 86 votos para poder reformar esto. El asunto es que si el propietario no asiste, entonces se sienta su respectivo suplente. Eso todos lo conocemos y está en la ley orgánica. Si no viene el propietario y no viene el suplente, entonces se sienta por el presidente del Congreso Nacional y de acuerdo a la ley orgánica se sienta a un diputado suplente de la misma bancada. Si hubiese existido un diputado suplente de la misma bancada, lo hubiéramos sentado, pero no aconteció ninguna de las dos. No estaba ni el propietario ni el suplente y tampoco había ningún suplente de las mismas bancadas. Es por eso que ante ese vacío, ¿qué pasa cuando no está el propietario del suplente? O cuando de manera deliberada no se quiere conformar el quórum. Ya la Constitución dice que pasa. Pero en cuanto a los suplentes, es lo que yo le di lectura. En cuanto al tema de las actas, compañeros, miren, yo hacía reconsideraciones de actas acá. Recuerdo que una consideración de un video que hicieron circular hoy por ahí el candidato perdedor del Partido Liberal, en esa consideración yo hice una descripción, una narrativa en cuanto a la verdad de los hechos. ¿Y qué ocurría en esa elección? Que quería que quedara en la reconsideración del acta escrito la ilegalidad en el proceso de selección de quien fue el ex fiscal general Óscar Chinchilla, que no participó en el proceso. Y esa fue la razón por la cual hicimos esa reconsideración. Muchas de las reconsideraciones que nosotros hacíamos acá no eran aprobadas, en su mayoría. Inclusive hay compañeros que en el ejercicio del proceso legislativo presentaban reconsideraciones y se pedían reformas a artículos, porque esta es una práctica que se venía realizando durante años en este Poder del Estado, desde antes de la ley orgánica y posterior a la ley orgánica. Pero eso no era correcto, compañeros.
no estaba bien, porque la Constitución establece y la ley orgánica establece claramente en el artículo 61 que se hacen enmiendas o reconsideraciones o una descripción o un texto en el acta para describir los hechos ocurridos en cuanto a la verdad de los hechos, no en cuanto a la redacción de los hechos. Aquí todos recordamos, por citar un ejemplo, este ejemplo lo voy a citar porque es de todos conocidos en el país, cuando el ex compañero Agapito, en una reconsideración del acta, pidió que se reformaran los tipos penales en cuanto al número de años, de la cantidad de años que se podían aplicar a los actos de corrupción de los funcionarios públicos. Y se fue eso en una reconsideración del acta, cuando eso ya había pasado los 3 debates, ya había pasado la votación. Entonces, ¿qué hicimos nosotros en cuanto a esto? Revisamos las actas, compañeros. Ahí están estos registros electrónicos, ahí dejan el registro de diferentes actas. Son 49, entre 47 y 49 actas que no fueron aprobadas por este poder del Estado. Y sin embargo, todos los dictámenes que se aprobaron en las sesiones celebradas y que constan en esas 49 actas que no obtuvieron los votos, se mandaron a publicación sin ningún problema, porque el acta no es parte de la elaboración o de lo que establece la Constitución y la ley orgánica para aprobar una iniciativa de ley. Es bastante clara. Aquí los compañeros, muchos de ustedes han dicho que si alguien tiene algún tipo de objeción, y no lo voy a decir con soberbia, puede recurrir a las instancias que corresponden. Nosotros mismos fuimos denunciados falsamente en el Ministerio Público cuando estaba Oscar Chinchilla por haber aprobado o haber mandado a publicación varios decretos, no solo los de el acuerdo o el convenio de la Corporación Andina de Fomento, sino que otros dictámenes. ¿Y qué hizo el fiscal Oscar Chinchilla? Puso a la Fiscalía Constitucional del Ministerio Público a hacer un análisis de lo que la denuncia contenía. ¿Y qué hizo con eso? Mandó la denuncia a archivo, porque no habían méritos suficientes. Yo entiendo que estas son posiciones políticas, entiendo que romper con una tradición de casi 40 años mal empleada era por una razón, compañeros, y la razón se la explico así en palabras sencillas. Cuando se aprobaba aquí alguna redacción, como la que cité del compañero Agapito, no se logró con los votos la redacción que se quería hacer rebajando las penas de los funcionarios públicos. Y en la reconsideración del acta se empleaba cuando ya no estaban los mismos que votaron, cuando ya no estaban votando o decidiendo en la redacción, se empleaba para cambiar la redacción. Eso fue lo que ocurrió, eso fue lo que aconteció. Aquí hay casos, hay antecedentes, compañeros, en esto. El caso de la fe de ratas, por ejemplo, se cambió la redacción de lo que se discutió en el Pleno y hubo una persecución en este sentido, una denuncia en este sentido. Entonces, nosotros no estamos aquí haciendo o imponiendo nada que no esté en la Constitución de la República y que no esté también en la ley orgánica. Así que nosotros, cuando sometamos a discusión el acta, cualquiera puede hacer una reconsideración, y estoy claro que cualquiera puede votar a favor o en contra, y eso no va a perjudicar en nada ninguno de los decretos que se aprueben en las sesiones. Y solo para mencionar lo siguiente, dos últimas cosas que voy a mencionar. La primera es que aquí se hacían sesiones que a veces duraban meses con la misma acta, meses, hasta 2 o 3 meses, un acta para poder aprobar varios dictámenes. Y tampoco en ese momento nosotros lo denunciamos, porque quien dirige este pleno puede tomar la decisión en qué momento someter a votación el acta. Pero hay otro dato más importante todavía. Nunca, otra mentira que se dijo en un medio de comunicación por el candidato perdedor del Partido Liberal, nunca se mandan los puntos de acta para la sanción o el veto de los decretos aprobados en este Congreso Nacional. Se mandan directamente los decretos, no se mandan puntos de acta. Los puntos de acta pueden servir si alguien pide una constancia después de algún hecho ocurrido en el Pleno,
pero no hay que mentirle a la gente. Y de esta manera yo esperé este espacio para decirlo con respeto a ustedes y para asegurarles que yo no voy a someter a este pleno a que se haga ninguna violación a la Constitución ni a la ley orgánica. La ley orgánica, compañeros, que el mismo Partido Nacional y Liberal aprobaron cuando entramos nuevos actores políticos, como fue en aquel entonces el Partido Libre, el Partido Anticorrupción. Entonces, eso tenía una razón de ser, y la razón de ser era tener un control dentro del manejo de las sesiones, y eso es lo que hoy se tiene aquí en el Congreso Nacional, el manejo y la aplicación de la misma ley orgánica que ustedes aprobaron.